Hola, muy buenos días, chicos. Bienvenidos. Muy buenos días, buenos días con todos. Bienvenidos, chicos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, muchachazos? ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Hola, hola, hola con todos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días con todos. ¿Qué tal? Espero que todo bien. ¿Qué tal, chicos? Bien, ahora sí. Vamos entonces, muchachazos, a comenzar nuestra clasecita del día de hoy. El día de hoy tenemos pactado la clasecita de ángulos. ¿De acuerdo? Muy buenos días con todos, bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días. Bienvenidos a todos, chicos. A ver, entonces comenzamos, muchachazos. Comenzamos nuestro temita del día de hoy. A ver, vamos a ver. Muy bien, chicos. Comenzamos entonces con nuestro temita el día de hoy. Por favor, voy a pedirte, voy a pedirte que cualquier comentario me escribas a este chat. Sí, por favor, porque mediante el otro dispositivo no puedo ver, ¿no? Como estoy compartiendo la pantalla, entonces no se podría chequear. Sí, por favor. Listo, muchachos, por favor, además, cualquier consultita que tú tuvieses, con toda confianza yo te voy a ayudar. Sí, ahora sí, comenzamos entonces. Listo. Veamos entonces el día de hoy este temita que es muy importante, que es referente a los ángulos. ¿Y qué cosa nos dice específicamente que es un ángulo? Dice, es aquella figura geométrica que está formada por dos rayos que contienen en común el mismo punto de origen. A ver, recuerda que un rayo es una parte de una recta que tiene inicio y no tiene fin. Tenemos acá un rayo OA. Acá tenemos otro rayo OB, ¿de acuerdo? Y ambos rayos se intersectan en un punto que nosotros le vamos a llamar origen. A ese punto llamado origen también se le llama vértice, por si acaso, ¿de acuerdo? Entonces, muchachos, lo que tenemos acá efectivamente es un ángulo. Ahí está, la figura geométrica formada por dos rayos y tienen un mismo punto en común. Perfecto. Listo. ¿Algo que debes de saber? Sí, algo que debes de saber. Los elementos de un ángulo. Como te dije, ¿no? El punto en común se le va a llamar vértice. ¿De acuerdo? Y tenemos ahí también los lados del ángulo. Los lados serían OA y OB. Entonces, ¿cuál es la notación de un ángulo? Recuerda que la notación se realiza mediante las tres letras mayúsculas que tú estás colocando. Recuerda que todo rayo lo representas con dos letras mayúsculas, ¿de acuerdo? Entonces el ángulo presentará tres letras mayúsculas. ¿Lo vas a poner en cualquier orden? No, hay que respetar un orden. ¿Cuál es el orden que debes de respetar? Bueno, tengo que decirte que puedes colocar las tres letras mayúsculas, pero en el medio debe de estar el vértice. Por ejemplo, tú ves acá este simbolito que denota ángulo, puedes ver este o de repente también te pueden dar acá, encima de las tres letras mayúsculas, un simbolito de ángulo. Y eso se lee ángulo OB. Si te percatas de las tres letras mayúsculas, en el medio siempre está el vértice. Puede ser el ángulo OB o también podrías denotarlo como el ángulo BOA. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Bien, entonces siempre no te olvides que en el medio va el vértice. Ahora, nosotros sabemos que todo ángulo presenta una medida. La medida es el valor numérico que representa un ángulo. Es el valor numérico que representa la medida. Se le pone a la notación de ángulo adelante la letra M, medida del ángulo. ¿Y eso qué representa? Como te dije, representa al número que representa el ángulo. Ahí está. Este número, que es un ángulo beta, es esta abertura AV. Ahí estamos. Ahí está. Entonces, muchachos, ahí tenemos lo que es un ángulo. ¿Sí? Vamos a ver entonces, la medida del ángulo AOB es beta.
Cuando nosotros tenemos el gráfico al ojo, ya sabemos que vamos a dibujar acá el ángulo beta. Pero ¿qué pasa si no dan el gráfico y nosotros tenemos el valor al ángulo AOB? Bueno, te recomendaría, imaginemos que beta fuese 80 grados. Te recomendaría desde el vértice A hasta el vértice B. Desde el vértice A hasta el vértice B. Fíjate, toda esa medida tiene que ser el ángulo beta. ¿De acuerdo? Entonces, ten cuidado con eso, ¿no? Porque el día de hoy vas a encontrar muchos datos de esta manera. Pero normalmente a veces te dan graficado, pero a veces no. Entonces tenemos que representar esto en nuestro gráfico. No te preocupes que de ahí vamos a hacer uno que otro ejemplito para que tú veas. Clasificación de los ángulos. Dice, de acuerdo a su medida. ¿Qué tipo de ángulos tenemos? Bueno, vamos a comenzar. Tenemos el famoso ángulo agudo. Ahí está su gráfico. ¿Qué será un ángulo agudo? Bueno, es aquel que cumple la siguiente característica con su medida. Es mayor que 0, y menor que 90, ¿no? Estamos hablando eso de un ángulo agudo. Tenemos el ángulo recto. Si te percatas, el ángulo recto es un ángulo cuya medida es 90 grados, ¿no? Es a veces representada por un cuadradito, un rectángulo. ¿No? Eso nos indica que es un ángulo recto y mide 90. Siguiente tenemos el famoso ángulo obtuso. Mire el dibujo, por favor, ¿no? Es importante que tú veas el gráfico porque de acuerdo al gráfico nosotros vamos a hacer los dibujos. Ahí está, el ángulo obtuso. El ángulo obtuso tiene algo en particular, es mayor que 90, pero no llega a 180. Mayor que 90, pero menor que 180. ¿De acuerdo? Entonces, eso debemos de tener mucho, pero mucho cuidado. Recuerda que hay una definición moderna de ángulo. Para que tú puedas considerar ángulo, recuerda que su medida debe de estar entre 0 y menor que 180. Mayor que 0 y menor que 180. Sé que de repente tú puedes decir, profe, pero y tenemos el ángulo de una vuelta. Ya, pero el ángulo de una vuelta lo formas por 4 ángulos rectos. También me puedes decir, tenemos el ángulo llano, profe, pero el ángulo llano se forma por dos ángulos rectos, ¿no? El ángulo de una vuelta por 4 ángulos rectos. Entonces ya sería la combinación de estos. ¿De acuerdo? Entonces, la definición moderna de ángulo considera al ángulo, pero cuya medida esté mayor que 0 y menor que 180. ¿De acuerdo? Algunas propiedades sí, efectivamente, vamos a utilizar. Algunas propiedades que ahorita vamos a mencionar, no te preocupes. Primero vamos a definir a la bisectriz de un ángulo. Dice, es aquel rayo cuyo es el vértice de un ángulo. Ahí está. O sea que voy a dibujar un rayo que parta de este vértice. Y dice, lo divide a este en dos ángulos de igual medida. Por ejemplo, yo dibujo acá el rayo OP. Ahí está. Si digo que OP es una bisectriz, entonces estaría diciendo lo siguiente, que el ángulo AOP es igual a la medida del ángulo BOP. Ahí está. Estoy colocando ángulos iguales, ¿no? Ahí beta, beta. Entonces, hay que tener un poco de cuidado cuando nosotros graficamos la bisectriz, ¿de acuerdo? Recuerda que la bisectriz es relativa siempre a un ángulo. Siempre un ángulo. Si me dicen que OP es bisectriz del ángulo AOB, yo ubico desde A hasta B y OP debe de estar en la mitad. O sea, la misma medida este ángulo y la misma medida este otro ángulo. ¿De acuerdo? Bien. Eso es referente, muchachazos, a una bisectriz. Bueno, vamos a hacer algunos teoremas, como te dije. Ahí está. ¿Qué pasa si nosotros tenemos este tipo de ángulos y nos dan un ángulo recto? Voy adelantándote algo. ¿De acuerdo? A los ángulos que están uno al costado del otro se le llama ángulos consecutivos. Sí, eso no te vayas a olvidar. Los ángulos que están uno al lado del otro se llaman ángulos consecutivos. Entonces, ¿qué pasa en esta figurita? Tenemos tres ángulos consecutivos, podemos tener más,
Pero recuerda que el ángulo mayor es un ángulo recto. Eso significa entonces que si nosotros lo sumamos, los tres ángulos nos debería de dar 90 grados. Ya, eso es lo que debemos de hacer. ¿De acuerdo? Tenemos otro. El segundo caso es qué pasa si tenemos ángulos consecutivos, pero el ángulo es 180 grados, porque este es 180, ¿verdad? Es dos ángulos rectos. Entonces tendríamos que hacer que la suma de sus ángulos lo deberíamos de igualar a 180. ¿De acuerdo? Ya acá tú prácticamente me decías, no, el profe es el ángulo de una vuelta. Sí, tienes razón, pero son cuatro ángulos rectos, ¿de acuerdo? La combinación de cuatro ángulos rectos. Pero si nosotros efectivamente tenemos ángulos y efectivamente tiene una vuelta entera, entonces deberíamos de sumarlos e igualarlos a 360. Ahí está muchachos. Entonces tenemos algunos que tú puedas verificarlos. ¿De acuerdo? Tenemos otro tipo de ángulo, mira. Acá tenemos un vértice y estos ángulos se les llama ángulos opuestos por el vértice. Ahí está, ángulos opuestos por el vértice. A esos ángulos opuestos por el vértice tenemos que considerarlos que son iguales. ¿Sí? Ángulos opuestos por el vértice son ángulos iguales. Listo, muchachazos. Vamos con un ejemplito a ver para que nosotros podamos graficar. ¿Sí? Graficar. Dice, los ángulos consecutivos AOB, BOC, COD y DOE. Tal que A es X, BOC es 40, COD es 2X y DOE es 20. Pero hay un dato que es importante para nuestro gráfico. El ángulo, este último dato, donde dice que la medida del ángulo AOE es 90. Entonces, mira lo que yo haría. Acá están los ángulos consecutivos. AOB, BOC, COD y DOE. Ahí están todos los ángulos consecutivos. A ti te han dicho 1, 2, 3, 4 ángulos. Ahí están, 1, 2, 3, 4 ángulos. Recuerda que consecutivos estamos hablando uno al costado del otro. Ya, primero tenemos que el ángulo AOB es X. Ahí está. El ángulo desde A hasta B mide X. El ángulo BOC desde B hasta C es 40. Ahí está. El ángulo COD es 2X. Ahí va. Y el ángulo DOE es 20. Ahí va. Finalmente, este dato es el fundamental, ¿no? El ángulo AOE es 90. Ahí está. Entonces nosotros tenemos acá un teorema, ¿verdad? Debemos de sumar todos los ángulos y debemos de igualarlo a 90. Y eso es lo que vamos a hacer ahí. Vamos a sumar X más 40 más 2X y lo vamos a igualar a 90. Si nosotros hacemos eso, muchachazo, de ahí nos quedaría que simplemente 3X más 60 sería igual a 90. Listo. Pasa restando 30. Por lo tanto, muchachazos, el valor de X les va a salir 10 grados. Ahí está. Entonces, hacer la gráfica, sí, hacer la gráfica no es nada del otro mundo. Solamente hay que tener la interpretación. Excelente, Ruth, felicitaciones, muy bien, perfecto, muy buen trabajo. Hasta ahí vamos bien. Listo. Entonces, mira, hemos aplicado ahí. Listo, muchachos. Sigamos. Un ejemplito 2. ¿De acuerdo? Vamos a con un ejemplito 2. Dice, se tienen los ángulos consecutivos AOM y MOC, tal que OM es bisectriz del ángulo AOC. Si el ángulo AOM es alfa más 50 y el ángulo MOC es 3 alfa más 10, ¿cuánto vale alfa? Estos son ejemplitos, recuerda que para que nosotros vayamos entrando en calor de problema. Dice, se tienen los ángulos consecutivos AOM y MOC. Ahí están, AOM y MOC. Listo. Ahí he dibujado dos ángulos consecutivos. Pero hay una información vital. Dicen,
AOM, te han dicho que es alfa más 50, desde hasta M alfa más 50, y MOC 3 alfa más 10. Pero este es el dato fundamental. Dice que OM es bisectriz. Ah, Diana, sí, por favor. Si tuvieses tu micrófono, normal, no hay ningún problema. Podrías activar. Coméntame, Diana. Buenos días, profesor. Buen día, Diana. Quería Coméntame. preguntarle si la bisectriz es como una parte del ángulo o es nada más un teorema, porque la verdad no entendí muy bien eso. Ya. La bisectriz, en primer lugar, no es una parte de un ángulo. Observa, por ejemplo, acá el ángulo AOB, AOM, ¿de acuerdo? Este es un angulito. La bisectriz es un añadido de un ángulo, o sea, es un rayo. Pero tú, o sea, cuando a ti te mencionan, no sé, tiene un ángulo AOB, por ejemplo, no tendrías por qué dibujar una bisectriz. El problema te tiene que decir que dibujes la bisectriz y al momento de hacer el dibujo de la bisectriz, voy a regresar, por favor, para que puedas ver acá. Voy a regresar un ratito. Ahí está. Mira acá. Yo tengo acá un ángulo, ¿de acuerdo? Yo tengo un ángulo acá. Ya, ¿qué cosa es una bisectriz? Bueno, la bisectriz es un añadido del ángulo que te dan. Pero como te están dando de dato, o sea, te dan de dato dibujar la bisectriz, tú tienes que dibujar un rayo adicional. Un rayo adicional que justo de tu ángulo se encuentra en la mitad. O sea, divida al ángulo en dos partes iguales. Eso es la bisectriz, ¿de acuerdo? No es que sea un teorema, no es que sea una parte del ángulo, no. Es un dato adicional del ángulo, ¿de acuerdo? Adicional del ángulo. ¿Sí? ¿Se captó la idea? Sí, muchas gracias, profesor. Listo, ok. Cualquier consultita, por favor, con toda confianza, chicos. Bien. Nos habíamos quedado en esta preguntita, miren. Habíamos estado hasta acá, ¿verdad? Listo, les agradezco a todos. Sí, Ruth, ajá. Siempre la bisectriz divide a tu angulito en dos partes iguales y cada partecita siempre va a ser la mitad. Ajá, eso sí, tenlo por seguro. Cada partecita siempre va a ser la mitad. Muy bien, Fernando, excelente. Muy bien. Pero mira, acá tenemos algo en particular. Listo, Ruth. Acá tenemos algo en particular, mira, ya hice mi dibujo, ¿de acuerdo? Pero me dicen que OM, este rayo, es bisectriz. Entonces, mira, ese rayo de verde es bisectriz. ¿Qué debe de hacer? Debe de dividir a tu ángulo grande en dos ángulos iguales. Por lo tanto, lo único que tendría que hacer es este ángulo de acá, que es el AOM, debe de ser igual al ángulo MOC. ¿De acuerdo? Los voy a igualar. Porque recuerda que la bisectriz divide al ángulo en dos ángulos iguales. Ángulos iguales. Ahí está. Y cada ángulo recuerda que es la mitad del ángulo grande. Imaginemos que esto es 100, sería 50-50. Si acá fuese 140, esto sería 70-70. ¿De acuerdo? Lo igualamos, entonces resolvemos esa ecuación. El alfa pasa al otro lado, queda 2 alfa, 10 pasa a restar, y automáticamente alfa sale 20. ¿Sí? Excelente, Claudia. Perfecto. Muy bien, Ruth. Excelente, sale 20. Así es, perfecto, perfecto. Nosotros entonces con esto estamos entrenando un poquito para que veas cómo debemos de hacer los gráficos de ángulos consecutivos, ¿sí? Cómo podemos hacer los gráficos de ángulos consecutivos y qué propiedades debemos de aplicar. Chicos, no sé si hasta ahí tendrás alguna consulta, por favor, alguna duda. Con toda confianza, con toda confianza. Si tienes consultas, indícame, por favor. Hasta ahí, ninguna consultita, seguros. Todo está bien entonces, vamos bien. Va, va, perfecto. Me comentan, todo bien. Por ahora. Vamos, 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 vamos tranquilos, vamos.